Quiero hoy compartirte, y si puedes acompañarme en tu Biblia, a Mateo 22. Quiero leer un poco aquí de esta porción de la Biblia. Mateo 22, versículo 1. Está hablando Jesús en una parábola y dice de la fiesta de bodas. ¿A cuántos les gusta ir a fiestas? Sé que aquí no, porque aquí tienes que pagar, ¿verdad? Y como que ya no dan ganas de ir a las bodas, pero en otros lados es muy bueno ir a las bodas y duran hasta días, ¿no? Entonces se pone buena la fiesta. Pero yo sé que el tema de ir a una boda, el tema de ir a un lugar, a un evento especial, pues es acompañar, ¿verdad?, a esas personas que nos han tomado en cuenta y convivir y tener un tiempo muy especial con ellos. Y está hablando Jesús en este texto acerca de las bodas. Y quiero leer en el versículo 1 y me puedes acompañar. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Pero dice la Biblia esto: mas estos que no quisieron venir. Versículo 4: volviendo a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Imagínate, ese buen banquete estaba ahí. Y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, ¿qué dice? Sin hacer caso, se fueron, unos a la labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Versículo 7. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, ¿qué dice? No eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Versículo 10: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y terminamos con el versículo 14: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Durante la semana, una madrugada, me desperté con esta porción de la Biblia. Y sé que el Señor estaba también hablando a mi vida, y hoy quiero compartirte de esto. Te he dicho, ¿verdad? ¿Cuántos podemos asistir a estos momentos, a las bodas, estar con gente especial, una fiesta, lo que sea? Pero está hablando aquí esta parábola, ¿verdad? Que estas bodas son parte de algo que Dios está preparando en un tiempo, ¿verdad? Y todos los que estamos aquí somos esos convidados, somos esos invitados que el Señor nos está dando una invitación, ¿verdad? Nos está dando una tarjeta, y esa tarjeta es la invitación, por decirlo así, para ese tiempo de bodas, ¿verdad? Porque un día, ¿verdad?, la novia y el novio se van a encontrar, y su Hijo Jesús se va a encontrar con su amada iglesia, y habrá este tiempo. Pero quiero ver cómo es que Jesús estaba hablando de esta parábola y estaba diciendo, ¿verdad?, que en algún momento hubo servidores que fueron a invitar, pero que esas personas que no fueron no eran ¿qué? Dignas
de estar en esa boda, ¿verdad? Y yo sé que Dios insiste con nosotros y nos da el mensaje de Dios y nos dice que nosotros somos llamados y nos dice que tú y yo somos parte de lo que Dios en su eternidad va a hacer con nosotros, amén. Y la iglesia, yo sé que se está preparando para este tiempo. Un día, iglesia, llegaremos a la presencia de Dios. Y Dios dirá, ¿verdad? Somos llamados, somos escogidos y vamos a estar delante del Rey y nos vamos a presentar delante de Él. Quiero darte también un texto en Salmos 25, te lo voy a leer en otra versión, que Dios también ha estado hablando a mi vida y dice así, Salmos 25, 4 y 5 dice: Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador, y en ti pongo siempre toda mi confianza. Lo que quiero decirte en esta tarde, iglesia, es que un día tú y yo nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a vivir este acontecimiento en donde la iglesia y Cristo, ¿verdad? Esas bodas que van a suceder se van a unir y nosotros somos esa iglesia que estamos siendo invitados, ¿verdad? ¿Cómo es esa invitación? El día que tú le dijiste que sí a Jesús, el día que tú le dijiste yo te sigo, ese día fuimos llamados a estas bodas, ¿verdad? Pero el último versículo dice esto: porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Y siento ese impulso de Dios en que la iglesia en este tiempo se debe de dar cuenta a lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Qué está derramando sobre nosotros? ¿Qué está diciendo Dios sobre su iglesia? ¿Qué planes hay para este lugar? ¿Qué planes hay para la iglesia en España? ¿Qué planes hay para la iglesia en Europa? Y tú y yo estamos siendo parte de esto, que yo sé que muchos han estado involucrados, pero el que todavía no se haya dado cuenta, hoy te lo digo, Dios nos está llamando para ser parte de su iglesia y servirle en este tiempo. Pero hay una parte que dice: pocos son los escogidos. Y hay una forma en que tú y yo podemos vivir en esta tierra, caminar en esta tierra como un escogido. Y eso significa que no vamos a desperdiciar lo que Dios nos está dando. Eso quiere decir que no vamos a ser odres viejos, ¿verdad? En donde Dios va a derramar un vino nuevo y vamos a desperdiciar de lo que Dios nos está dando. Yo creo que nadie quiere ser alguien que desperdicie lo que Dios nos está dando, sino que vamos a ser esas personas en donde Dios está obrando internamente. Porque Dios está obrando en este tiempo internamente en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser aptos, para ser llenos y para ser sabios en los próximos años que viene para la iglesia. Y una de las oraciones es esta: enséñame a vivir como un escogido. Enséñame a vivir en esta tierra, Señor, no únicamente cuando me presente delante de ti, sino desde ahora a vivir como un escogido, como una familia escogida, como una iglesia escogida por Dios. Y solamente para recordarte algunas cosas que se han hablado para esta iglesia y para este tiempo en el Congreso. Y una de las visiones de la iglesia es ser luz. Que tú y yo seamos luz, ¿verdad? Que alumbramos en lugares en donde no hay esa luz, donde hay obscuridad, y donde tú y yo podamos compartir de lo que Dios ha hecho con nosotros. También que seamos punta de lanza. ¿Cuántos recuerdan ese tiempo, verdad? Cuando Dios nos dijo: vamos a ser punta de lanza, vamos a ser una iglesia referente para este tiempo. ¿Y cuántos desean ver eso sobre su vida? Yo quiero ver eso, y yo quiero verte a ti también ser parte de todo esto. Y quiero decirte también que Dios está cuidando de su obra. Dios es celoso de su obra, pero también Dios cuida de los que hacemos su obra. Amén. Dios cuida de ti. Pero para que nosotros caminemos
y vivamos en esta tierra como escogidos. Hay algo que el Señor me ha dicho, que estoy viviendo y que también quiero compartirte, y es esto: hay asuntos que necesitamos resolver, hay asuntos que están pendientes en nuestra vida, y que esos asuntos pendientes, esos asuntos no resueltos, no nos van a dejar ir a más. El tema de los asuntos sin resolver son cosas que no nos dejan avanzar, pero yo no quiero que como iglesia, tú como familia y personalmente pienses o creas que los asuntos sin resolver se pueden volver normales para tu vida. Que aquellas cosas que no cambian, no pienses tú que son normales y que así tenemos que vivir. Y quiero darte una pequeña lista, porque si hablamos de asuntos no resueltos, habría demasiados, ¿verdad? Y pregunto, ¿quién aquí tiene un asunto que no está resuelto? ¿Quién tiene un asunto pendiente? ¿Verdad? Tal vez lo tienes con el banco, tal vez lo tienes en el trabajo, tal vez lo tienes en tu matrimonio, tal vez lo tienes con algún familiar, tal vez tienes algún tema con alguien o con algo. Pero quiero darte el encabezado de esta lista, y el primero de ellos es la dejadez. La dejadez. ¿Pero qué es la dejadez? La dejadez tiene un concepto de que es una actitud de abandonar y que se nos olvida. Ahora, no quiero referirme a temas, ¿verdad?, de que tu baño en tu casa, ¿verdad?, tiene una gotera que huele feo, por allá hay una fuga. No, te estoy hablando a temas que no dejan avanzar a tu vida. Y una de ellas es la dejadez. Y la dejadez se refiere a que pueden pasar días, semanas, meses y años en donde no tratamos asuntos, por lo tanto no los resolvemos. ¿Y cómo termina esto? No avanzamos. Esa es la dejadez. Y la dejadez puede trabajar en cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan que dejaron algo, verdad? Ay, me acabo de acordar que no he arreglado esto. Me acabo de acordar de que he dejado esto, ¿verdad? Pero también quiero ver el tema de tu carácter. ¿Cuántos aquí tienen asuntos no resueltos con su carácter, con tu temperamento? Ya están viendo unos a otros, ¿verdad? Porque se conocen tan bien, ¿verdad? Que ya están. Te lo dije, por eso te traje hoy, ¿verdad? Y son cosas, ¿verdad?, del día a día que pueden presentarse a nuestra vida, ¿verdad? Porque yo sé que todos aquí tenemos algo. Pero ¿qué tal asuntos de miedo que no has vencido? Yo hace unos días te decía, ¿verdad?, que me daba miedo la oscuridad, y tuve que vencer ese miedo porque no iba a avanzar en mi vida si yo seguía teniendo ese miedo, ¿verdad? Y puedes decir, qué ridículo se escucha, ¿verdad? Un hombrezote ya grande y que todavía le tiene miedo a la oscuridad. Pues, ¿qué crees? Muchos le tienen miedo a la oscuridad. Y le tienen miedo a infinidad de cosas que no nada más son tangibles, sino que son cosas que no se ven ni se perciben, pero pueden estar frenando tu vida porque el miedo nos paraliza. Otro de estas cosas son los asuntos familiares. Asuntos familiares que no están resueltos. Pecados ocultos, donde solamente tú sabes qué está pasando en tu vida. Tal vez se sigue practicando aquella cosa que no es buena, pero está ahí algo que está impidiendo que crezcamos. Otro, por ejemplo, son los malos hábitos, ¿verdad? Cosas que constantemente hemos decidido hacer y se hacen parte de nosotros. Por eso te decía, a muchos de nosotros ya se nos hace fácil y ya se nos hace normal que nuestra vida esté llena o tenga algunos asuntos sin resolver, y los hacemos parte de nosotros, ¿verdad? Pero también hay luchas internas, aquellas cosas que tal vez no las expresamos, pero que vivimos dentro de nosotros. Y sé que Dios está tratando muchas cosas en este tiempo en la iglesia, de cosas internas, ¿verdad? Dios está sanando, Dios está sacando, Dios está dando esa paz, Dios está trayendo a nosotros eso que Dios ha planeado para nuestras vidas. Y en de las luchas internas, solamente quiero darte un ejemplo. ¿Cuántos aquí
les falta la paciencia. Yo sé que muchos aquí nos falta la paciencia, ¿verdad? ¿Y sabes cómo es Dios de bueno? Que hasta parece que te pone trampas, ¿verdad? Para que las pises y caigas en garras de la falta de paciencia. ¿Para qué? Para que resuelvas ese asunto de que eres bien impaciente, eres bien desesperado y todo lo queremos así, ¿verdad? Pero Dios nos está ayudando con esto. Voy así. El tema de mentiras. Es una lista grande, ¿verdad? Pero quiero tocar uno último: la falta de perdón. Ese es un asunto no resuelto y ese llega a ser muy grave, porque hay gente que se muere y se lleva la falta de perdón. Es que mi papá, es que mi hermano, es que el terreno, es que aquello, pasó esto, pasó lo otro, y pasaron años y nunca, por orgullo, por soberbia, no se doblegaban, no se humillaban. Se mueren y ahora sí viene ay, se me fue el tiempo, ¿verdad? Los asuntos sin resolver, iglesia, son frenos para nuestro propósito. Y quiero que logres identificar en tu vida, y si no es que ya Dios te trajo en este momento a tu vida, ese asunto que no has resuelto y que no te ha dejado avanzar. Hay algo que dijo la pastora Ana hace algún tiempo y se me hace muy fuerte, pero quiero traerlo otra vez. Y ella decía: hay gente que es capaz de moverse de continente con tal de no resolver algo, pensando, como estoy lejos, se va a resolver. Pero no te has dado cuenta que ese problema lo traías en la maleta, se vino contigo. Y aquí nos venimos a dar de golpes, de topes, porque hay un asunto resuelto que no nos va a dejar en paz. O aquellos que piensan, y este es un consejo para los solteros, no quiero decirte que ya te vas a casar, pero muchos piensan esto: me caso y todo se va a resolver, ¿verdad? Porque así piensan muchos. Me voy a casar y los problemas que tenía ya se van a terminar. Anótenlo si quieren, esta va de a gratis. Pero, oh sorpresa, los problemas que traías como esposo, ahora tienes una esposa que también trae problemas no resueltos. ¿Qué crees que va a pasar? Por dos, problemas por dos, ¿verdad? Pero ese no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es ayudarnos, darnos solución a estas cosas. Y es mejor que tú y yo hagamos caso a lo que Dios ha dicho de esto. Y quiero darte algunos ejemplos de hombres y mujeres de la Biblia, tan comunes como tú y como yo, limitados, con errores, con pecados, con fallas, con tantas cosas, tan parecidos a nosotros. No tienen nada de extraordinario, sino fueron hombres y mujeres que en su momento, en sus contextos, también vivieron cosas duras y difíciles. Pero algunos de ellos decidieron resolver y otros no. Quiero comenzar con la vida de una mujer que no se sabe su nombre, la mujer de Lot, se le conoce nada más así, la mujer de Lot. Su historia está en Génesis 19:12, no voy a ir ahí, solamente te lo voy a contar. Y esta mujer tuvo un asunto sin resolver. ¿Te acuerdas que Dios dijo, verdad? Voy a destruir ¿a qué ciudades? Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Por qué las iba a destruir? Por pecado, muchos tipos de pecado. Y el Señor dijo: voy a destruir esta ciudad, pero antes de destruirla, ¿verdad? ¿Te acuerdas que la Biblia habla que envió a 2 ángeles? Estuvieron dentro de esa ciudad y Lot se dio cuenta y logró percibir que había 2 personas diferentes. Se acercó a ellos, comenzó a platicar con ellos, y la Biblia habla que se los lleva a su casa, pero estaban a punto de recibir el castigo de parte de Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que esos ángeles ayudaron a salir a esa familia, toda la familia de Lot, afuera de la ciudad. Pero algo me resulta, ¿verdad? Que van corriendo, yo me los imagino así corriendo, ¡ah! Y ya se escuchan, no sé, las bolas de fuego, no sé qué estaba cayendo, así, ¡puf, puf!
Y de pronto un ángel que dice: no miren atrás. Humanamente, ¿verdad? Si te dicen eso, ¿qué haces? Uno voltea porque voltea, ¿verdad? Ahí viene el chismoso. Y voltea a uno, ¿verdad? Pues eso le pasó a esa mujer. Le dijeron: no mires hacia atrás. Y volteó hacia atrás. Y al instante, ¿qué le sucedió? Se convirtió en una estatua de sal. Qué extraño, ¿verdad? Pero yo quiero hacerte una pregunta. A mí me da curiosidad. ¿Qué la hizo voltear? Yo creo que pensó muchas cosas, ¿no? Una película pasó en su cabeza tan rápido porque iba corriendo y pudo haber dicho: aquí conocí a mi esposo, aquí crecieron mis hijas, aquí yo he vivido muchas cosas, mi vecina, mi vecino, otra familia, mi casa, mis recuerdos, mis fotografías. Pero estaba viendo hacia su pasado. Y hay algo que Dios nos dice y nos habla cuando tú y yo, Dios nos está llamando y Dios nos hace escogidos, es no mirar atrás. Es no mirar atrás. Sabes que la Biblia ya no menciona más a Lot, pero sí menciona a la mujer de Lot, pero no la usa la Biblia para un buen ejemplo. Nos dice un mal ejemplo de ella, porque la Biblia habla que cuando lleguen los tiempos finales, nos dice: no sean como la mujer de Lot, que vio hacia atrás. Para mal ejemplo sí está usada esta mujer. Fíjate, Dios les estaba dando una oportunidad de comenzar una nueva vida en otro lugar. Pero hubo alguien de la familia que no logró ver eso, no logró ver el futuro, no logró ver la oportunidad, porque estaba tal vez tan aferrada a ver el pasado que su instinto fue voltear hacia atrás, y entonces perdió lo que Dios les iba a hacer. Y me incomoda mucho después leer lo que le sucedió a su familia. Lo leo y no me hace sentir bien, porque tú sabes que perdió, ¿verdad? No únicamente perdió su vida, sino perdió el propósito toda su familia. Las chicas se perdieron. Si tú has leído esta historia, te puedes dar cuenta, ¿verdad? Que las hijas se acostaron con el padre para tener hijos. Imagínate. Voy con el segundo ejemplo, Jacob, este hombre tan conocido, Génesis 32:22. Este hombre tenía asuntos no resueltos con su identidad y con su familia. Este hombre tenía una de problemas tan solo por haber nacido. Antes, después, ya tenía problemas con su hermano, ya tenía problemas con su familia. Huyó, fue lejos. Él aparte hacía cosas malas, pero él también se las hacían. Entonces estaba como que acostumbrado a que esa era su vida. Pero hubo un momento en donde Dios ya no le permitió vivir de esa manera, ¿verdad? Recuerdas que hubo un momento en donde él sabía que iba a tener un encuentro con su hermano, ya mayores, ya tal vez un poco ya más viejos, pero todavía había un asunto no resuelto, porque su hermano, la última vez que lo vio, ¿qué le dijo? Te voy a matar. Esas fueron las palabras de despedida de los hermanos: te voy a matar. Entonces Jacob no andaba muy bien y fue errante algunos años, pero un día se encontró con Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que peleó con el ángel de Jehová. Pero quiero parafrasear lo que estaba diciendo Jacob en ese momento: Señor, si hoy no haces algo conmigo, me van a matar. Él dijo, ¿verdad? Y en la Biblia está: Señor, no me voy a ir hasta ¿qué? Hasta que tú me bendigas. Porque él sabía que si no sucedía algo en su vida, si Dios no intervenía en su vida, ese asunto no resuelto iba a terminar muy mal. Porque él sabía, Jacob sabía que si algo no sucedía en ese día, su hermano iba a llegar y lo iba a matar. Así iba a terminar su historia. Pero Jacob tuvo un encuentro con Dios, y fue tan fuerte su encuentro con Dios que hasta su nombre cambió.
el asunto resuelto de su identidad, de pronto Dios le dice: hey, tú eres mi promesa, tú eres mi respuesta, ahora te voy a cambiar el nombre. Y se lo cambió, ¿verdad? Ahora le dijo: ¿cómo te llamas? Tú eres Israel. Tus antepasados me buscaron, yo soy su Dios. Tú eres esa familia y yo te quiero usar a ti, y te recuerdo las promesas que hay sobre tu casa. Alguien que fue oportuno y logró ver el presente y logró ver el futuro. Su nombre fue cambiado, su visión fue renovada, y entonces pudo caminar sobre las promesas de Dios. Otro ejemplo más, el de Moisés. Esta historia también está un poco extraña. Éxodo 4:24. ¿Recuerdas cómo fue llamado Moisés, verdad? Una historia de locura, porque Moisés estaba en casa de Faraón. Tú sabes la dificultad en el tiempo de niño de él, cómo pasa ese acto de que él asesina a un egipcio, ¿verdad? Huye y está 40 años en Egipto, está 40 años en el desierto, tiene 80 años cuando se encuentra con Dios. Y Dios, que dice: yo te escojo a ti, yo te elijo a ti para que tú rescates a mi pueblo. Qué llamado tan glorioso, ¿verdad? Qué llamado tan bueno. Pero fíjate, en Éxodo 4:24, ahora cambia el asunto un poco, porque Moisés tenía un asunto pendiente con Dios. Y es que Moisés, cuando está a punto de cruzar la frontera para Egipto, se presenta de pronto Dios, y la Biblia dice que Dios quería matar a Moisés. Qué loco, ¿no? El que escogió ahora quiere matar al que escogió. Pero ¿sabes? Tenía un asunto que no había resuelto. ¿Y cuál era ese asunto? Es que a su hijo no le había hecho la circuncisión. ¿Qué se refiere a esa circuncisión? Que era un pacto, ¿verdad? Que se había establecido, y era una marca que todos los hebreos tenían, ¿verdad? Todos los niños varones a los 8 días se hacía esa operación, y bueno, vivían así, ¿verdad? Pero Moisés tenía ese asunto pendiente con Dios. Moisés también estaba siendo probado por Dios. ¿Qué tan obediente era? Porque tan solo imagínate, el libertador del pueblo, el que va a rescatar al pueblo, no es obediente. No es muy obediente. Nada más imagínate. Y Dios lo quería matar, literalmente lo quería matar. Pero gracias a la vida de la esposa de Moisés, que era alguien, esa mujer se levantó, tomó un cuchillo y ¡fua! Ahí está el pellejo de tu hijo. Vete y cumple con el propósito. Qué bueno que hay esposas así. Y Moisés, por poco y no la libra. Dios lo iba a matar, iglesia. No iba a cumplir por poco lo que Dios le había hecho vivir en su tiempo. Ahora viene el rey David en 2 de Samuel 11. Tú sabes el pecado de este hombre, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención en qué momento, en qué etapa de su vida fue el pecado del rey David. No fue cuando comenzó, no fue cuando apenas iba para la cima, sino fue cuando ya era un rey. Cuando ya no tenía él la necesidad de ir a la guerra, porque era un hombre de guerra. Solamente tenía que dar órdenes y ya todo se hacía. En ese momento de descuido, cuando dejó de pelear, ese día pecó. Ese día se asomó en su terraza, vio a la vecina, dijo: esa me gusta, tráiganmela. Tuvo intimidad con ella, quedó embarazada, ¿verdad? Pero al hombre se le ocurrió humanamente corregir sus errores, ¿verdad? Y tuvo un asunto pendiente con Dios, porque cuando comete todo este pecado, de pronto empieza a buscar: ¿dónde está el marido de esta mujer? Allá está, tráiganmelo, tráiganselo acá, que venga a descansar, páguenle todos sus viáticos, que venga, que descanse, que se encierre con su mujer y que pase lo que tenga que pasar. Pero este hombre, fiel y firme, se quedó afuera de su casa pensando, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo descansar cuando todo el ejército está peleando? Y David dijo: ¿y ahora qué hago?
¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una carta, llévasela al general. Y esa carta que decía, pues te vas a ir a la primera línea de batalla. Cuando todos saben que ir a la primera línea de batalla es igual a morir. Entonces cometió adulterio, cometió homicidio, y así iban las cosas. De pronto llega un profeta, ¿verdad? Así de la nada. Y el profeta le da una historia. Oye, rey, ¿qué pasaría si alguien le robara a esta persona? ¿Y qué consecuencias habría? Y el rey David, valentonado, yo creo que sacó su espada y no, vamos a resolver este asunto, vamos a castigar a ese hombre. Y el profeta le dice: ese eres tú, el que tiene un asunto pendiente con Dios, porque estás tratando de ocultar algo que no se puede ocultar delante de Dios. El profeta lo confrontó, pero me gusta algo de David, que él siendo rey no estaba viendo sus posesiones, no estaba viendo nada de lo que tenía, sino que se doblegó, reconoció, y algo él declaraba en los salmos: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu presencia, no quites de mí aquello que es tan valioso para mí como tu presencia. No me importa todas las cosas, me importa tu presencia. Y ese hombre fue restaurado, pasó un tiempo de luto, pero reconoció y arregló el asunto que tenía pendiente con Dios. Y después Dios obró, ¿verdad? Porque tuvo a esa mujer y luego tuvo un hijo. ¿Y quién fue ese hijo? Salomón, ¿verdad? ¿Y quién fue Salomón? Aquel que siguió, ¿verdad?, los pasos de su padre y fue el rey también en ese entonces. ¿Recuerdas también esta historia que se nos compartió hace poco? Ananías y Zafira. Ellos murieron porque tenían un asunto sin resolver. Hechos 5 habla de ellos, ¿verdad? Recuerda su historia, que ellos vendieron un terreno, ¿verdad? Vendieron un lugar, y que se les hizo fácil esconder un poco de dinero, ¿verdad? Guardarlo para tal vez otros intereses. Pero llegó el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? ¿Por qué tratan? ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurrió mentirle al Espíritu Santo? ¿Y qué les pasó? Ellos sí murieron. Literalmente murieron por un asunto no resuelto. Llámese tema económico, llámese ese mal del dinero, ¿verdad? El amor al dinero, que es una raíz poderosa que si surge en tu corazón hay que tener mucho cuidado. Pero lo que más me llama la atención es que Ananías y Zafira, ¿sabes en qué estaban? En un avivamiento. Ellos estuvieron en ese primer gran avivamiento que la Biblia registra, el Pentecostés. Eran parte de eso. Y seguramente Dios tenía planes con su vida, tenía planes con su matrimonio, pero un día se les hizo normal no tratar el asunto de su corazón, y se les hizo fácil guardar un poco de dinero creyendo, como todos dan mucho, como todos dan de sus coches, como todos dan de sus prioridades, a nosotros no nos va a pasar eso, vamos a guardar un poquito. Y les pasó que Dios les quitó la vida. Este que no necesita presentación y no necesita otra cosa, Judas, tuvo un asunto no resuelto. Yo sé que la Biblia habla, ¿verdad?, que todo tenía que acontecer conforme a las Escrituras, que iba a haber uno que se iba a levantar para traicionar a Jesús, ¿verdad?, para entregarlo. Pero imagínate, ese asunto no resuelto en su corazón hizo que él mismo se suicidara. ¿Qué tan fuerte fue la culpa? ¿Qué tan fuerte fueron las consecuencias dentro de su mente, de su corazón? Esa carga que él llevaba por tan solo haber entregado a Cristo, al Hijo de Dios. Y fue tanto que lo orilló, tantos pensamientos, que ahora lo llevaron a un árbol, a una soga, y se lanzó y se partió. Y ahí se quedó ese hombre. No resolvió un asunto pendiente con Jesús, de que no le gustaba tal vez estar ahí con él, de que tal vez para él no era necesario estar todo el día en la iglesia.
Porque se dice que el más capacitado de todos los discípulos era Judas. Era el más listo, era el mejor administrador, sabía hablar, sabía hacer muchas cosas, pero tenía un asunto pendiente que no resolvió. Y quiero ir con esta última persona, la mujer samaritana. ¿Cuántos recuerdan su historia? Tampoco se dice su nombre, se le recuerda como la mujer de otro pueblo, ¿verdad? Juan 4, en el Evangelio de Juan está su historia. Escucha, iglesia, Jesús no le cambió su pasado. Jesús no te va a cambiar tu pasado, iglesia. No puede, ya pasó. Ya no puede quitar ese día que te traumaste. No puede quitar ese día que te hirieron. No puede quitar ese día que tú hiciste algo. No puede quitar ese día donde pasó el caos. Dios no puede hacer eso porque ya quedó en el pasado. Pero esta mujer entendió algo. Y la mujer, ¿te acuerdas cómo está escrito en la Biblia? Que iba a un pozo por agua, ¿verdad? Porque ese entonces la gente iba a los pozos para traer su agua, pero esa mujer sabía que si iba entre las 12 y 1 de la tarde, cuando el sol está más fuerte, no hay nada de gente. ¿Sabes por qué iba a esa hora? Porque nadie iba a estar ahí, porque no iba a haber nadie que la reconociera, no iba a haber nadie que le dijera: eres una burla, tú no tienes una vida. Pero un día, cuando fue al pozo, estaba Jesús esperándola. Y yo veo esta escena como Jesús también la encerró para que esa mujer ya no tuviera salida. Y Jesús de a poco le fue abriendo su corazón, ¿verdad? Porque ¿qué le dijo? Tú tienes muchas personas, ¿verdad? Tú tienes muchos maridos. Y tu vida es así, y tu vida es así, y viviste esto, y piensas esto, y sientes esto. Y esa mujer se quedó impactada porque dijo: y bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué profeta eres o qué? Pero termina diciéndole: mujer, tú vienes por aguas, pero si te dieras cuenta que yo, si te doy de beber a ti de esas aguas, nunca más vas a volver a tener sed. ¿Sabes qué? En pocas palabras, otras cosas le dijo: si tú te atreves a seguirme, si tú, esta invitación a las bodas que hoy te estoy dando, y resuelves tu situación ahora, no mañana ni pasado, ahora, nunca más vas a tener necesidad de buscar otro marido. Ya no vas a tener necesidad de buscar la vida fácil, de buscar estar lejos de mí, que soy Dios. Y le fue difícil a esa mujer, yo creo que sí, el momento de decir: esos son mis pecados, Dios. Esos son mis asuntos sin resolver. Esas son las cosas que estoy pasando ahora. Pero más vale un momento de vergüenza que años lejos de Dios, estancados. Los asuntos sin resolver, iglesia, nos frenan, no nos van a hacer avanzar. Ahora quiero darte soluciones, ¿verdad? ¿Cómo se resuelven los asuntos con pendientes? Enfréntalos. Ya. No tienes que darle vueltas, no tienes que hacerle otra, no, tienes que enfrentarlos y tienes que vivirlos y tienes que hacerlo. Estamos llamados por Dios a unas bodas en donde un día vamos a ver esa unión de Jesucristo con su iglesia. Un día, un momento memorable. Y como iglesia, Dios nos está llamando a vivir correctamente en esta tierra, a vivir correctamente en este lugar y en este tiempo. Porque la iglesia necesita de gente sanada, la iglesia necesita de gente fuerte, la iglesia necesita de familias que están bien, porque lo que viene va a ser muy glorioso y multitudes van a acercarse. ¿Y qué van a encontrar en la iglesia? Gente rota, gente despedazada, gente que no enfrenta sus situaciones. Necesita la gente encontrarnos listos y prestos para poder atender y servirle a esa gente.
Por eso te estoy predicando esto, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pocos tal vez tienen la valentía de decirle al Señor: es cierto, he cometido cosas, es cierto, le tengo miedo a esto, es cierto, Señor, no puedo con este asunto. Humanamente pienso que puedo, humanamente tengo estrategias, humanamente tengo tal vez recursos, humanamente tengo todo. Pero no se trata de eso, se trata de que Dios se gloríe sobre tu vida. ¿Cómo resolvemos nuestros asuntos? Enfréntalos. Ya no dejes que esto te dé la vuelta. Puede que tengas ahora años con un tema no resuelto, familiar, económico, no sé qué tipos de problemas tienes, pero puede que lleves tiempo creyendo que así es la vida y que ya es normal. ¿Sabes qué dice Dios con esto? Filipenses 1:6, te lo leo en otro texto, ponme atención, yo te lo leo. Dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice: estoy convencido de que Dios empezó una buena obra en ustedes. El apóstol Pablo estaba diciéndole a la iglesia, la estaba convenciendo, la estaba animando, la estaba fortaleciéndole, diciendo: yo sé tus problemas, yo sé tus batallas, yo sé todo lo que estás viviendo ahora, pero yo sé que algo empezó Dios. ¿Sabes? Un día se te entregó una invitación de parte de Jesús, y desde ese momento comenzó esa buena obra. Y tú, al estar aquí, estás diciéndole al Señor: yo tengo esa invitación, un día vamos a estar en esas bodas. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes, pero lo que sigue está mejor y la va a continuar. ¿Sabes hasta cuándo va a terminar esa obra? Hasta que Jesús regrese. Se escucha escogidos, ¿verdad? A gente que Él ama, a gente que Él tiene en alta estima. Pero también dice la palabra de Dios esto, Jeremías 29:11: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. A mí me da paz escuchar eso. Saber que tengo asuntos sin resolver, saber que tengo cosas que aún necesito cambiar, saber que tengo aún cosas que necesito mejorar. Pero la realidad es que si no las resolvemos, no vamos a avanzar, iglesia. Y eso es muy trágico, que haya una iglesia que quiera seguir su vida igual. Eso es lo peor que nos puede pasar. No vamos a poder ser punta de lanza, no vamos a poder ser una iglesia referente, no vamos a poder ser luz como tanto se nos ha dicho, si no arreglamos asuntos que tenemos en nuestra vida. ¿Qué te toca, familia? ¿Qué te toca hacer? Enfrentar. Eso es lo que te toca, enfrentar. Porque un día puede que llegues a la presencia de Dios y Dios te pueda mirar y va a mirar tus vestidos y va a pensar: este no trae vestidos de boda. Siervos, átenlo a este, porque no sé quién es. Expulsó demonios, hizo que estaba en la iglesia, hizo que estuvo ahí, estuvo acá, estuvo allá, pero no sé quién es, porque no resolvía asuntos de su corazón, no resolvía asuntos importantes en su vida. ¿Alguien aquí tiene un asunto pendiente? ¿Puedes levantar tu mano? Yo sé que aquí la mayoría. Y no es el hecho de exponerte, es el hecho de atraerte a la presencia de Dios y que sepas
que esto que está hoy diciendo el Señor no es porque tú quieras hacerlo, es porque Él quiere resolver tus cosas. Porque si fuera por nosotros, que pase el tiempo, ¿verdad? Pero Dios tiene urgencia con la iglesia en España, de que haya iglesia que esté fortalecida. Me encanta el fuego, me encanta la presencia, me encantan los cultos de avivamiento, me encanta. Pero estos días también son necesarios, aún más necesarios que esos, en donde seamos transparentes con Dios, en donde seamos vulnerables delante de la presencia de Dios,